Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marco David Rodríguez Ortega y el día de hoy he venido a hablarles sobre un movimiento estudiantil ocurrido el 10 de junio de 1971 en México, el cual fue llamado el Halconazo, también conocido como la Matanza del Jueves de Corpus. Para comenzar explicaremos qué sucedió. El 10 de junio de 1971, justo cuando se celebraba el Jueves de Corpus Christi, estudiantes de principalmente la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, salieron a las calles en apoyo a la huelga de la Universidad de Nuevo León, la UANL. Esto para exigir al entonces presidente Luis Echeverría libertad política y la democratización de la enseñanza. Se trataba de la primera gran manifestación de estudiantes, tras los hechos ocurridos 3 años atrás en Tlatelolco. La manifestación pacífica, que se llevaba a cabo en la calzada México-Tacuba, terminó en masacre por la interrupción del grupo paramilitar Los Halcones, que abrió fuego para reprimir a los estudiantes. Se considera a esa matanza uno de los episodios más violentos de la guerra sucia del gobierno contra movimientos de oposición política y armada. Esto sucedió entre fines de los años 60 y principios de los 80. El episodio fue llamado el Halconazo porque los agresores formaron parte de un grupo paramilitar conocido como Los Halcones. Pero, ¿cómo sucedió la matanza? Según los testigos, cuando la marcha estaba atravesando la avenida de San Cosme sobre las 5 de la tarde, decenas de hombres comenzaron a bajarse de varios autobuses. Todos ellos vestían de civiles, pero portaban armas, cadenas y palos. Enseguida empezaron a atacar a los estudiantes y ante la pasividad de la policía que se encontraba en la zona, los atacantes fueron en un principio repelidos por los estudiantes. Pero a continuación, los halcones empezaron a disparar con armas de fuego. Muchos estudiantes intentaron esconderse de sus atacantes, pero no tuvieron éxito. Los atacantes recibieron más armas desde varios vehículos. Entre ellos se encontraban coches policiales y una ambulancia de la Cruz Verde. Los heridos fueron trasladados al hospital Rubén Leñero, pero los halcones los persiguieron y remataron a algunos de los jóvenes en el mismo centro sanatorio, incluso algunos que ya se encontraban en el quirófano. Ahora bien, ¿quiénes fueron los halcones? Investigaciones académicas y de organizaciones civiles ubican a el coronel Manuel Díaz Escobar como jefe y creador del grupo. En 1971, el militar era subdirector de Servicios Generales del gobierno capitalino. Díaz Escobar fue el encargado de reclutar y entrenar a jóvenes de bajos recursos y barrios marginados, así como militares en activo o desertores del ejército. El grupo recibió entrenamiento muy especial de artes marciales y defensa personal. Tuvieron, por ejemplo, lecciones de Kendo, un tradicional arte marcial japonés, donde se usan varas de bambú, la misma arma utilizada por los halcones en el ataque inicial del 10 de junio de 1971. Los halcones eran un grupo de choque creado a finales de los años 60 para evitar otro movimiento popular grande como fue el movimiento estudiantil en México de 1968. Los integrantes de los halcones eran identificados con apodos y sus integrantes eran muy variados. Los más jóvenes provenían la mayoría de clubes deportivos. Otros eran porros de las universidades, estos creados para contrarrestar y vigilar a los estudiantes de tendencia izquierdista. Cabe mencionar que después del halconazo, su número se incrementó exponencialmente. Y por último, algunos eran militares, los cuales eran identificados como profesores o paisanos. Ellos tenían a su mando a decenas de halcones, y a la gran mayoría eran veteranos de la matanza de Tlatelolco. Otros más pandilleros que fueron liberados de las cárceles de la ciudad con la promesa de tener un sueldo mayor si se unían al destacamento paramilitar. Y por último, ¿cuáles fueron las consecuencias de este movimiento? La primera consecuencia de la matanza fue el asesinato de alrededor de 120 jóvenes. Además hubo cientos de heridos, sumando estudiantes, civiles y periodistas, tanto nacionales como extranjeros. Después están las primeras reacciones oficiales. El presidente Luis Echeverría
anunció la apertura de una investigación y prometió detener a los culpables. El regente de la ciudad, Alfonso Martínez Domínguez, y el procurador general Julio Sánchez negaron la existencia de los halcones. Los jefes de la policía, por su parte, culparon a grupos de estudiantes radicales de atacar a sus propios compañeros. Hasta la semana siguiente no se reconoció la existencia de los halcones, aunque el coronel Díaz Escobar negó que hubieran participado en la masacre. Como consecuencia, se dio la admisión de la masacre. El intento de las autoridades de desviar las culpas fue desmontado por las declaraciones de un gran número de periodistas que habían estado presentes durante la matanza. La prensa además presentó pruebas gráficas que resultaron inobjetables. Ante esto, el gobierno debió aceptar la participación de los halcones en la matanza. Alfonso Martínez Domínguez presentó su dimisión a Echeverría el 15 de junio. Unos días más tarde, el 23 de junio, la Dirección Federal de Seguridad detuvo a uno de los halcones. Además, se encontraron pruebas de que el coronel Díaz Escobar había estado recibiendo instrucciones por parte de Martínez Domínguez. ¿Cuáles fueron las consecuencias legales? Primero que nada, los miembros de los halcones detenidos durante los años siguientes por motivos ajenos a la matanza acabaron admitiendo su participación en las matanzas. Además, acusaron a altos cargos del Departamento del Distrito Federal de haber ordenado el ataque. Más de 30 años después de la matanza, concretamente el 29 de noviembre del 2006, Luis Echeverría Álvarez fue declarado responsable de la misma. El expresidente fue condenado a prisión, una decisión que revoca otro tomado el 8 de julio anterior que había declarado prescriptos los hechos. Sin embargo, en 2009 Luis Echeverría fue finalmente exonerado por falta de pruebas. ¿Y qué pasó con el movimiento estudiantil? Este se dividió en dos grupos como consecuencia de esta masacre. Uno de ellos se radicalizó, mientras que el otro disminuyó su actividad. Pero a pesar de estos hechos, los estudiantes continuaron reclamando cambios políticos, sociales y educativos en el país. Muchas gracias por observar el video y eso fue todo. Espero les haya gustado.